Muchas veces te habrás preguntado si es posible cambiar y seguir siendo los mismos. ¿Cuántas veces nos han dicho o hemos escuchado, no cambies nunca? Así, en cierto modo, el cambio puede ser visto como negativo, como una debilidad. Ha cambiado, ya no es el mismo. El cambio es necesario, es natural e imprescindible para la supervivencia. Aún así, muchos lo ven como algo negativo. Pero ¿y si admitimos que es posible cambiar y seguir siendo los mismos? Frente a la mayoría de los cambios que hacemos para adaptarnos, existe una resistencia, ya sea interna o por parte de nuestro entorno. Por otro lado, este tipo de resistencias actúan frente al cambio cuando éste se anuncia o empieza, pero también cuando éste comienza a instaurarse, e incluso algunas pueden seguir cuando ya se ha consolidado. Ahora bien, es posible que esos cambios, esas transformaciones, nos permitan mantener nuestra esencia, una continuidad o una coherencia entre quienes fuimos, somos y seremos. En este artículo trataremos el tema del cambio personal. Intentaremos entender por qué existe la resistencia al cambio y puede estar mal visto. Y finalmente intentaremos dar razones que soporten la idea de que podemos cambiar y seguir siendo los mismos. La resistencia al cambio es normal. Todos los sistemas tienen fuerzas internas que buscan la permanencia y la estabilidad. Es decir, mantener la dinámica diaria de funcionamiento, aunque ésta sea problemática, es más fácil que crear una dinámica alternativa, diferente o nueva. Ya tienes automatizados ciertos hábitos y los demás se han amoldado a ellos. Incluso la rutina permite que seas previsible, que no generes en los demás, a su vez, la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones que les planteas. Por lo tanto, la permanencia a corto plazo suele ser más cómoda que el cambio. De ahí una de las resistencias frente a él. Por otro lado, las personas se resisten al cambio porque, con el pasar del tiempo, se acostumbran a tener hábitos y estilos de afrontamiento. Dedican mucho tiempo a crear herramientas psicológicas para gestionar momentos difíciles, y aunque estas herramientas no sean las adecuadas, son las suyas propias, son su creación personal. La vida está llena de momentos inesperados, de cambios que, para bien o para mal, hacen que lo que fue deje de serlo. Es difícil adaptarse a lo nuevo. La realidad ya no se puede observar y analizar desde la misma perspectiva, y es quizás ese factor sorpresa el que nos hace sentir vivos y al mismo tiempo nos genera vértigo. Son momentos en los que es mejor permanecer observando, analizando, absorbiendo y comprendiendo la nueva situación. No pasa nada. Toda adaptación demanda un tiempo, y no en todas las personas tiene por qué ser igual. De hecho, la misma persona, este tiempo también puede variar en función de la etapa de la vida en la que le toque realizar la adaptación. Los cambios negativos suelen motivar una reflexión interior, dar paso a un diálogo íntimo que nos mueve a buscar razones, excusas, culpables y responsables en los que el mundo se convierte en nuestro mayor enemigo y nos sentimos demasiado pequeños para combatirlo. Desaparecen relaciones, nos aferramos a lo que fuimos y empezamos a dudar de las brújulas que hasta ese momento nos han servido de referencia. Es entonces cuando la creatividad se afila para buscar salidas o soluciones. Todo nuestro ser se vuelca en cambiar la situación y recobrar el equilibrio. Una tarea realmente agotadora, pero muy productiva de aprendizaje, superación y reencuentro con el camino que abandonamos. Realmente la insatisfacción parece ser la fuente, el motor del cambio. La creatividad expresa, grita todo lo que queremos cambiar, lo que es y lo que debería ser, lo que fui y lo que quiero ser. Cambia el mundo, lo transforma y lo modela, convirtiéndolo en un lugar mejor para vivir. Los estados de transición vital, característicos por la incertidumbre que los acompaña, suelen producir vértigo en algunas personas, hasta pánico, tanto que incluso son incapaces de sentirse plenas en ningún momento y permanecen atascadas, cauladas en su tristeza, sus crisis, sin permitir que la felicidad y otras infelicidades formen parte de sus vidas. Un estado peligroso que puede convertirte en una persona que no te gusta. Es un momento de abandono. Cuando dura un periodo demasiado largo, puede dar cierta sensación de comodidad, incluso reconfortar. Ya manejan la situación y cambiarla podría suponer perder el falso equilibrio que alcanzaron al tener que mover el árbol de nuevo y salir de su zona de confort. Cada uno de nosotros puede convertirse en el tipo de personas que deseemos. A partir de ahí, todo un proceso de aprendizaje se activa al ser sorprendidos por los cambios. Es importante definir las dificultades y buscar las soluciones. De hecho, la creatividad se aprende y se estimula en los procesos en los que somos sensibles a los problemas y estamos motivados para encontrarles una solución. Nace cuando somos conscientes de nuestros puntos débiles, capaces de reunir la información válida, analizarla y buscar la oportunidad que necesitamos para que el cambio se transforme en una situación positiva.
La creatividad aflora más fácilmente en las personas inconformistas, que buscan recursos para reinventar la realidad que viven ellos mismos o los demás. Necesitan un estado casi permanente de cambios y mejoras en todo aquello que se consideren capaces de cambiar. Es por ello que los cambios externos y las circunstancias que los rodean demandan una valoración. Cuando finalmente el cambio positivo se produce, nos relajamos y disfrutamos de cada instante. La mente continúa creando, pero deja de buscar y pelear. El mundo parece haberse convertido en ese lugar maravilloso que siempre debió ser. Por arte de magia, todos los enemigos desaparecen, o al menos no los percibimos. Además, nos sentimos llenos de energía para enfrentarnos a cualquier problema que nos encontremos. La creatividad en este punto parece haber desaparecido, o la intensa búsqueda de soluciones ha cesado, y con ella el esfuerzo que empleamos. En realidad es un periodo de transición. Nuestra identidad parece haber cambiado, y con ella las percepciones de uno mismo y de los demás. Durante este periodo hay que parar para observar, analizar y absorber todo lo nuevo. Sí, realmente es todo nuevo. Nada parecerá como antes. Y aunque se regresen momentos peores, ya no tendremos tanto miedo a los cambios. De este modo surge la resistencia al cambio. Y además el cambio puede ser visto como una debilidad. ¿Por qué? Si has actuado de un modo durante tanto tiempo y aparentemente ha sido efectivo, ¿por qué ahora lo cambias? Como hemos dicho, las personas que nos rodean también se sienten más tranquilas y cómodas si pueden predecir nuestras actitudes, respuestas y comportamientos. Si cambiamos, esa predicción durante un tiempo es casi imposible o se vuelve más insegura, y por ello, sin darse cuenta, quienes nos rodean también buscan la permanencia y la estabilidad y pueden llegar a oponer cierta resistencia a los cambios que planteamos. Por otro lado, cambiar puede ser visto como una debilidad. Que una persona cambie de opinión puede hacer que los demás la vean como insegura, voluble, como hemos dicho antes, impredecible. Sin embargo, cambiar una opinión, cuando creemos que la que antes defendíamos estaba equivocada, es una decisión inteligente a la larga y valiente. De otra forma, lo más probable es que terminemos siendo prisioneros de nuestra propia contradicción, pensar algo y defender lo contrario. Asimismo, el cambio de opinión es resultado de un proceso reflexivo, durante el cual, al recibir nueva información y percibir la realidad de otro modo, nos damos cuenta de que lo que pensábamos ya no nos ayuda, ya no es correcto, por tanto, es fantástico. Así, lo que nos definiría es este modo inteligente de proceder y no una u otra opinión. A pesar de que el proceso de cambio implica una metamorfosis personal en la que están implicadas muchas de nuestras ideas o características, a cambiar podemos llegar a sentir que estamos renunciando a una parte de nuestro ser, y más si tenemos en cuenta que nuestro entorno puede percibir el cambio como una debilidad. En la mayoría de los casos, el proceso de cambio personal lo que busca es sacar lo mejor de cada individuo. En realidad, lo que conocemos como cambio es el resultado de liberar a la persona de sus cadenas, límites y miedos. No estamos cambiando, sino que estamos quitando las barreras y siendo fieles a nuestra esencia, dejándola que se exprese y despliegue sus alas. ¿Cómo podemos cambiar y seguir siendo los mismos? Podemos hacerlo buscando girar en torno a nuestro propio eje, mirar la realidad desde puntos de vista diferentes, saber apreciar la globalidad y la excepcionalidad de cada situación, y a partir de allí, escoger cómo comportarnos, qué pensar y qué decir según el momento y nuestros sentimientos. Podemos cambiar sin reglas previas preconcebidas y rígidas que nos obliguen a actuar siempre del mismo modo, sintiéndolo o no. Cambiar y seguir siendo los mismos requiere dejar de lado cualquier tipo de ortodoxia o regla, escogiendo de manera consciente la manera de mostrarse al mundo en ese momento particular. Todo esto le permite al individuo ser fiel a su esencia y por ello puede cambiar y seguir de alguna manera siendo el mismo, porque escoger dónde posicionarse según lo que sienta y no según lo que tendría que hacer es la manera más libre y legítima de no traicionarse. La filosofía estoica explica que la virtud está en no estancarse, en darse cuenta de las propias fijaciones y limitaciones y superarlas o trascenderlas, viendo esta la manera que tenemos de cambiar y seguir siendo los mismos, porque de este modo abrimos un espacio para que nuestro verdadero ser surja, manifieste y se desarrolle. Diferentes maestros de la filosofía oriental explican que cambiar y seguir siendo los mismos no es una habilidad que se aprenda ni fácil ni rápidamente. Requiere un esfuerzo constante, también porque nuestro sistema psicológico, ya sea por economía o por necesidad de buscar la permanencia, busca mantenerse estable y tener pilares firmes. Solo un entrenamiento adecuado en este tipo de gimnasia mental lleva a la espontaneidad. Si el ejercicio es interrumpido, en poco tiempo nuestra mente tenderá a protegerse, quedándose atrapada en las cadenas de sus propios pensamientos. Todo el mundo desea ser feliz,
y vivir una vida plena. Sin embargo, muchas veces llevamos a cabo conductas que no nos favorecen o pensamos de una manera que no nos ayuda para nada en este sentido. Y bien hay una serie de eventos ajenos a nosotros que no podemos controlar y que influyen sobre cómo nos sentimos, sí que podemos controlar la manera como nos relacionamos con estos. Y es que muchas veces somos nosotros mismos nuestros peores enemigos. Por eso, en este artículo he preparado una lista de cosas que nos hacemos a nosotros mismos y que pueden afectar negativamente a nuestro bienestar. Así que, si quieres ser feliz, debes dejar de 1. Obsesionarte por la felicidad. Todos queremos ser felices. Sin embargo, cuando nos obsesionamos con la felicidad, logramos todo lo contrario. La felicidad se encuentra en uno mismo, no en los demás. Tiene mucho que ver con valorar lo que tenemos, seguir nuestro camino y nuestros deseos y tener expectativas racionales. En la sociedad en la que vivimos, la felicidad se ha convertido en un objetivo valioso. Sin embargo, por mucho que nos empecinemos, parece que la felicidad escapa de nosotros. Libros y conferencias forman un completo y enrevesado escaparate, con distintas fórmulas para la felicidad estructuradas en torno a constantes difusas. Muchas comparten el mismo error que existe en la idea social más compartida. La sitúan fuera de nosotros, en lo alto de una montaña a la que se llega transitado por caminos enrevesados y de pendientes pronunciadas. Entonces, ante este panorama, surge una pregunta. ¿Y por qué tiene que existir una idea compartida de felicidad? Una definición que me sirva a mí, mi vecino y a las personas que están en la otra punta del planeta. La felicidad no deja de ser sensible a las circunstancias y, por lo tanto, a la individualidad. Quizás, de lo que sí podemos hablar es de formas complicadas de ser felices, de ilusiones en el desierto que cuando desaparecen solo dejan un enorme vacío. Todo a nuestro alrededor nos insta a buscar la felicidad en el exterior. Si adquirimos ese coche nuevo, seremos felices. Si tenemos una pareja, nos sentiremos tremendamente dichosos. La publicidad así lo dice. Es tan tentador seguir mordiendo la manzana. El peligro es que quizás hablamos de alegría y no de felicidad. La felicidad parece más un estado, algo que tiene que ver con lo que permanece y no con lo que tarda menos en disiparse que las burbujas del champán. Un eco que sobrevive a las emociones. Pase lo que pase, nos arropa. Quizás hablemos de una habilidad para juntar las piezas de lo que nos sucede, manera que aprendemos y nos sentimos bien. Si la felicidad es un estado mental, entonces nuestros pensamientos son los actores principales. Un reparto que, motivado por las emociones o lo que nos sucede, no interpreta siempre un guión favorable a nuestros intereses. Sin embargo, lo positivo es que nosotros podemos intervenir en ese guión. Tan solo necesitamos observarlos. Para ello, puede ser importante practicar meditación. Identifiquemos la gran cantidad de pensamientos automáticos que tenemos en un día, que son quejas, juicios, lamentos, autocríticas. Ser consciente de esto es muy revelador. Descubriremos o redescubriremos una parte de nosotros que podemos haber olvidado o en la que quizás no hayamos reparado nunca. Si un error lo vemos como una oportunidad, si un despido como ese empuje para cambiar de trabajo, lo que siempre hemos querido hacer, entonces estaremos dando un gran paso hacia ese estado de felicidad. El hecho de favorecer a los pensamientos positivos frente a los negativos es clave. Sentirnos bien no significa que en nuestra mente no haya pensamientos negativos. Sí significará que este será un lugar más árido para ellos. Muchas personas entienden la felicidad como bienestar, otras como equilibrio, no como algo momentáneo, sino algo sostenido en el tiempo. Pero para que esto sea posible, tenemos que encontrar nuestra propia definición de felicidad, vestirla de manera inteligente, con bolsillos en los que quepan nuestros deseos. Alejarnos de este tipo de verdades sobre la felicidad, en las que tanto interés pone la publicidad, puede abrir un gran espacio ante nosotros en que decidir qué queremos que se instale. Más que de comprar o de adquirir, se trata de disponer y elegir con sabiduría. 2. Ser emocionalmente dependiente. La dependencia emocional es una consecuencia de tener una autoestima baja. Al depender de otras personas y otorgarles a ellas tu felicidad, nos sentimos adictos a su presencia. Es un fenómeno que suele ocurrir en algunas relaciones de pareja. Si quieres evitarlo, puedes leer este artículo: 12 consejos para superar la dependencia emocional. La dependencia emocional es algo extremadamente dañino y que suele acentuarse con el paso de los años. No solo hay que explicar que la dependencia emocional no es amor, sino que en la mayoría de las ocasiones, la persona dependiente emocionalmente revela la peor falta de amor posible, la falta de amor hacia uno mismo. Podemos ser dependientes de muchas cosas, no solo de personas. La dependencia emocional se puede dar también a una idea o a una sustancia. El refuerzo de esta dependencia emocional se basa en dos canales: eludir la responsabilidad y evitar el supuesto malestar de la soledad. Las consecuencias de ser dependiente emocionalmente son nefastas a largo plazo. Nos vemos abocados a relaciones, comportamientos y costumbres que en realidad no nos llenan. Lo hacemos por el mero hecho de sentirnos aceptados y terminamos por no aceptarnos a nosotros mismos ni a la
realidad que nos rodea. Cuando te descubres siendo dependiente de algo o de alguien, no experimentas una sensación placentera. Muy al contrario, te das cuenta del gran número de decisiones que has tomado, siguiendo la dirección que apuntaba el dedo de los demás. Seguramente la mayoría no lo hicieron con malas intenciones. Gran medida no lo hubieran hecho si no les hubieras pedido su opinión. La mayoría de la gente solo se atreve a opinar sobre las opciones personales de los demás cuando intuyen que tienen alguna posibilidad de influencia. Pocas veces verás cuestionado lo que haces o piensas si no has abierto la puerta para que los demás puedan permitírselo. Abrimos la puerta a que los demás nos den su opinión porque dudamos de la nuestra. Dependemos de los demás porque dudamos de nosotros mismos. En muchas ocasiones nos hacemos dependientes con un único fin, el de evitar el sufrimiento. Otra razón común y mucho más profunda es no conocer el verdadero significado de amar, que no va unido a depender. No debemos sentirnos aún más culpables por darnos cuenta de ello, aunque echar la vista atrás y darnos cuenta de dónde procede todo puede ser muy doloroso. Es frecuente que en el ambiente familiar encontremos los orígenes de muchos de nuestras fortalezas, pero también de nuestros miedos más profundos. Cada uno de nosotros tenemos una historia única e irrepetible, sin embargo solo algunos aprenden de ella. Otros se enganchan de forma cada vez más fuerte a sus cadenas porque les da miedo su libertad, esa que viene determinada por nuestra capacidad de entender el origen de las conductas que nunca nos traen bienestar. No hay nada más revelador para darnos cuenta de lo agotador y desgastante que puede resultar una relación de dependencia cuando no somos nosotros los que dependemos y lo que nos mostramos inseguros o ambivalentes, sino que son otras personas las que muestran esta actitud respecto a nosotros. Personas que nos consultan continuamente sus decisiones, que nos revelan sus miedos más irracionales y que en otras ocasiones también se muestran tremendamente suspicaces y atentos con todas las actividades que hacemos. Sentimos un foco de atención y presión constante y agotador que recae en nosotros la responsabilidad implícita de no hacer sentir mal a otra persona. En ese momento somos conscientes de cómo nuestra energía para amar se esfuma, porque estamos demasiado agotados con una relación de dependencia, en la que una parte asume parte de responsabilidad de la otra, porque ésta no sabe tomar decisiones por sí misma. Tomar decisiones sin sentirse culpable es tomar las riendas de nuestra vida. Hacer lo que nos gusta y nos apetece sin consultarlo continuamente con los demás es el primer paso de muchos otros. Saber que podemos tomar decisiones que por ser nuestras no tienen por qué ser explicadas ni mucho menos justificadas por el resto. Solo nosotros mismos nos conocemos y sabemos por qué actuamos como lo hacemos. Seguir las pautas de comportamiento de los demás, esperando que a nosotros nos pueda ir bien, es actuar como una marioneta con hilos en su espalda cada vez más enredados, largos y numerosos. Ve cortando poco a poco esos hilos y conviértete en el actor de tu vida sin que nadie tenga que moverte o subtitularte. 3. Pensar que tienes siempre la verdad absoluta. Todos tenemos nuestra manera de pensar, y todos hemos vivido diferentes experiencias. Creer que todo lo que pensamos es la única verdad es un error. Esta mentalidad no nos permite crecer, y además, no nos deja respetar las opiniones de otras personas. Aunque no estés de acuerdo, puede que los demás tengan también opiniones válidas. La verdad es una de esas fuerzas capaces de darle un giro de 180 grados a la realidad. Es a partir del encuentro con la verdad como se producen las grandes transformaciones, tanto individualmente como en el conjunto de la sociedad. Así como la mentira genera una gran cadena de equívocos y errores, la verdad engendra una secuencia de resoluciones y aciertos. A partir de la verdad es como se construyen los cimientos de una realidad estable y dotada de confiabilidad. A partir de la verdad también nace en las personas una fuerza interior que no se derrumba ante nada. ¿Pero qué es y cómo llegamos a la verdad? La palabra verdad es un término polémico. Hay verdades absolutas, verdades científicas, verdades subjetivas, verdades históricas. El reino de la verdad está habitado por especies muy diferentes. Se llama verdad a todo discurso que da cuenta de hechos que efectivamente se dieron en la realidad. Por ejemplo, que vives en determinado lugar, ayer fuiste al supermercado, o que estamos vivos. Dentro de esas verdades, algunas son absolutas y otras relativas. Una verdad absoluta es que todos hemos nacido de una mujer. Una verdad relativa es que es de día o de noche. Vemos que mientras en un hemisferio sale el sol, en el otro aparece la luna. Pero ese tipo de verdades no crean mayor dificultad. Se verifica en los hechos. Ocurren o no. El problema viene cuando profundizamos en las causas de los hechos o en su significado. Las apariencias nos juegan malas pasadas, como cuando introducimos una vara en un vaso de agua y vemos que se dobla, pero en realidad no es así. Cuando adivinamos intenciones en las actuaciones de los demás del tipo, su retraso en llegar es prueba de su desinterés. En el plano científico y filosófico, esta dificultad para llegar a la verdad ha dado origen a polémicas que se han extendido por siglos enteros. En el mundo cotidiano también es fuente de conflictos, confusiones y equívocos.
Así como reinan algunas verdades absolutas, también diariamente se nos imponen verdades que son solamente ciertas para sujeto que las experimenta. Planteadas así las cosas, parecería que estuviéramos condenados a no poder alcanzar jamás la mayoría de las verdades. ¿Existe alguna manera de construir verdades en nuestra vida cotidiana que nos sirvan de soporte y nos liberen de la incertidumbre? Lo primero es aclarar que en el mundo de la subjetividad humana no hay verdades absolutas. Nadie podría decir con total grado de certeza que hay algo completamente verdadero o falso en materia de percepciones, sentimientos y emociones. Aunque se haya promovido un concepto de normalidad, en la práctica es imposible encontrar a alguien que se ajuste por completo a ese estereotipo o que se salga totalmente de él. En realidad, podría decirse que cada quien tiene como tarea construir la verdad acerca de sí mismo. Es quien es por unas razones específicas. No es quien no es. Por lo mismo, siente o resiente con mayor o menor intensidad debido a sus propias características. Son únicas. Ese extraordinario viaje hacia el fondo de uno mismo es también la fuente de las mayores fortalezas que podamos tener como individuos en la vida. Conocer nuestras propias verdades nos libera del mandato de tener que ser algo que no somos. No tenemos por qué ajustarnos a un concepto prediseñado de éxito, de bondad o de lo que sea. No tenemos por qué construirnos a la medida de un modelo que otro inventó. Es precisamente a partir de ese reconocimiento de nuestras propias verdades que logramos tener la suficiente fuerza vital para luchar por aquello en lo que creemos. Cuando ocurre lo contrario, cuando vivimos solamente para ajustarnos a las verdades de los demás, nuestra fuerza vital se diluye. Nos convertimos en personas temerosas y dependientes de la mirada de quienes nos rodean. Tan importante es ajustarse a las verdades colectivas, como el respeto por las leyes que nos mantienen unidos en sociedad, como descubrir las verdades personales que le otorgan sentido a lo que somos y queremos ser. 4. No dejes que el pasado domine tu vida. El pasado está ahí y no lo podemos cambiar, pero sí que podemos cambiar la manera en la que nos relacionamos con ese momento de nuestra vida. Todos cometemos errores y, por tanto, para ser felices es necesario aceptarlos y aprender de ellos. De nada sirve recrearse en algo que ya pasó. Muchas son las personas que viven aferradas a su pasado, un pasado que aún está vivo en el presente, que les agobia y que les frustra, que les hace sufrir constantemente. El pasado ya ha quedado atrás y no debemos de revivirlo. Es más, debemos dejar de vivir en el pasado. Nuestra vida es un ciclo en el que siempre nos encontramos avanzando. Por eso no podemos retroceder en el tiempo para cambiar errores que hemos cometido, palabras que hemos dicho, pero hay algo positivo. Y es que podemos ser mejores hoy, sin repetir aquello que no queríamos que hubiese sucedido, a pesar de que podemos escoger más de un camino en nuestra vida, de que podemos retroceder si vemos que ese no nos lleva a donde realmente queremos ir. Lo cierto es que lo que nunca podemos hacer es cambiar lo ya sucedido. Pensamos muchas veces en la posibilidad de qué hubiese pasado si hubiésemos actuado de otra manera, si nos hubiésemos arriesgado. Todos estos "y si" y muchos más nos hacen pensar en posibles salidas que harían que en nuestro presente no nos arrepintiésemos por nuestro pasado. De lo que no somos conscientes es de que cada elección marca nuestro presente. Si hubiésemos actuado de otra manera, no seríamos los mismos de ahora. Quizás esto te produzca alivio, pero es que a lo mejor tu presente no sería tan bueno como crees en tu imaginación. Así que empieza a ver el pasado como algo que sucedió, que no se puede cambiar. Elimina los "y sí", que de nada sirve pensarlos, ya que no vas a modificar nada. Tan solo vas a atormentarte y frustrarte aún más. En la descripción del video encontrarás diferentes links para audiolibros que te podrían ayudar mucho en el camino estoico que estás emprendiendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más enseñanzas estoicas para aplicar a la vida diaria.